Para mí realmente es un gran honor poder estar aquí en esta hermosa tierra de Juliaca y compartir con grandes poetas, grandes intelectuales, como el doctor Omar Aramayo aquí presente, a quien saludamos, y es un gran honor pues compartir con ellos, también nuestro amigo Carlos Flores, quien está también participando en esta feria y que implica pues un gran esfuerzo, una muy generosa gestión, y agradecemos por supuesto a la municipalidad de Juliaca, a su señor alcalde, que tiene pues a bien el apoyo a la cultura, a la poesía, a esa dimensión espiritual tan importante como es la que estamos vivenciando en estos momentos. No solamente por la gran poesía que hemos escuchado a lo largo de los días, las presentaciones, los conversatorios, y que vamos a escuchar en los siguientes días hasta el 29 de octubre, sino que también por esa poesía que se vivencia día a día, instante a instante, en la tierra de Juliaca. Tenemos a solo unos cuantos cientos de metros de aquí la confluencia de muchos ciudadanos en los preparativos de una gran fiesta, con sus danzas, con su música, como decía pues Arguedas, refiriéndose a toda esta región de Juliaca, de Puno, como esa fuente espiritual del folclore, de la danza, de la música, no solamente del Perú, sino de América. Y es por eso que es un gran honor, una enorme bendición poder estar aquí por primera vez, Walter, aquí en Juliaca. Juliaca, ¿no? La ciudad de los vientos, esos vientos que inspiran, que susurran, que nos transmiten lo imprevisto, y también esos vientos que, como dice y leí en una de las reseñas poéticas de esta ciudad de Juliaca, puede llegar a conocer tu verdadero nombre. Entonces yo he querido compartir con ustedes, con este excelente público, con esta excelente ciudadanía, unas reflexiones en torno a lo que hemos denominado la experiencia poética como fuente espiritual de la comunidad. Y vamos a iniciar esto, ¿no? Bueno, son algunas palabras que vamos a compartir. La experiencia poética como fuente espiritual para la comunidad, ¿no? E iniciamos con esta invocación. Iniciamos con una invocación a ese necesario volver al silencio, a ese silencio propio de lo interior, y a esa custodia de un silencio externo, también exterior, ¿no? Dejar que los sonidos de la propia madre tierra, de esta Pachamama inmensísima, bellísima, misteriosísima, permítanos hablar y nosotros permitirnos escucharla, y volver a ese silencio implica también no un rechazo, pero sí una atención a no dejarnos arrastrar, dejarnos enganchar, dejarnos dominar por el sonido,
por ese sonido, o podríamos llamar mejor ruido del mundo digital, de la tecnología digital, de la cuantificación atomizadora de sus ceros y unos. La tecnología digital constituye, desde esta perspectiva, ¿no?, desde una perspectiva cualitativa, cuando nos referimos a una perspectiva cualitativa o tradicional o sagrada de la existencia, nos referimos a esa perspectiva que ve, que contempla los ritmos celestes como fuente e irradiación de los ritmos de la Tierra y de los ritmos humanos. Pero hallamos en esta presencia cada vez más intensa, lo vemos en nuestro vivenciar en los buses, en las combis, en las cústeres, cuando tomamos los smartphones y presenciamos con un sonido altísimo, por ejemplo, como si estuviéramos a solas, ¿no? Y no tenemos ya ninguna consideración de custodiar el silencio del otro, de custodiar la escucha del otro, que está de repente contemplando un árbol, que está de pronto ensoñando en su propia imaginación y vivencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta intensificación del ruido digital, ¿no?, lo contemplamos como una inversión. Es una imagen descendente de aquella estructura que abraza la realidad. Hay una estructura en la realidad que nos circunda, en la realidad que somos, que abraza la realidad, y esa textura es diversa. Nada es plano, recto, por completo, sino que la textura de la realidad es diversa, porosa, áspera, suave. Entonces, convocamos, luego de esta invocación, convocamos volver al silencio, preservar el silencio, cultivar el silencio. Y en ese acontecimiento sucede la escucha. Pero estamos demasiado sobreestimulados, demasiado enganchados a la rutina de la cuantificación digital, binaria, algorítmica, como si hay un término en los que se dedican al diseño de imágenes, cuando tú tienes una imagen hecha a mano, a pulso, y la vectorizas, es decir, la imagen que guarda la palpitación, la pulsación propia de la mano, es de pronto limpiada, rectificada, geometrizada, aplanada. Entonces, estamos ante una rutina propia nuestra, vectorizada de nuestro entorno. Y en ese sentido, toda esta interfaz digital se convierte, pues, en una especie de puerta tan envolvente como la propia piel. Estamos desarrollando en estos momentos de nuestra humanidad, sobre todo en los espacios más urbanizados, en las grandes metrópolis, estamos desarrollando una segunda, tercera o cuarta piel que denominamos piel pixélica, con nuestro enganche a los smartphones, ¿no? Es así como el smartphone ha devenido, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un smartphone, usamos lo que llamamos una carcasa, un case que envuelve al smartphone para protegerlo, ¿no? Así nosotros también estamos definiendo nuestra sensorialidad, la sensorialidad, es decir, la fuente misma de aquello que nos permite conceptualizar, de aquello que
que permite los procesos de nuestra mente y por lo tanto la configuración de esa dimensión que cada vez se escucha menos, denominada sensibilidad. Y esta nueva sensorialidad digital está mimetizándose con el aplanamiento, el encapsulamiento de estos dispositivos, estos smartphones, estos teléfonos listos, inteligentes, ¿no? Y así el ritual se hace completo. Volviendo a esta imagen de esta película muy conocida, Blade Runner, una película de los años 80 de Ridley Scott, donde existían, basado en un libro de Philip Dick, habían unos seres, androides, los replicantes, ¿no? Que eran precisamente unos replicantes de seres humanos, ¿no? Entonces, de alguna manera, el dispositivo del smartphone se convierte en un eslabón de una cadena dirigida a absorber a partir del aniquilamiento paulatino de nuestra sensorialidad, nuestra dimensión humana. Puede sonar esto un tanto dramático, drástico. Vamos a definir brevemente por qué lo expresamos de la siguiente manera. La pantalla lisa y luminosa, lo podemos ver en los niños, drena nuestra mirada. Absortos nos encontramos ante aquel fragmento rectangular que brilla. El audio, el ruido, el sonido digital, indiscriminado y aislante, drena nuestra escucha. Todo el tiempo estamos en lo que se llama el scroll, ¿no? Pasar un video con otro y ese espacio de silencio que la humanidad ha tenido para la propia reflexión, para el propio aburrirse, por decirlo de algún modo, que es el inicio de la creación, se está perdiendo, ¿no? Y entonces este ruido, la pantalla drena nuestra mirada, el ruido drena nuestra escucha, y la levedad plana de la textura de estos dispositivos drena nuestra experiencia táctil, háptica, sensorio-corpórea. Desde el uso masivo de la electricidad hemos asistido a una secuencia de objetos que han clamado por nuestra atención y cuya incidencia en nuestra forma de percibir, de ser, de pensar el mundo ha ido modificándose e intensificándose. El telégrafo, la radio, la televisión, la internet y los smartphones. Hoy por hoy las máquinas de colonización y reingeniería psicofísico-social más avasallantes que se hayan construido en toda nuestra historia. Y ahora también viene, ya está con nosotros, la IA. Está, bueno, que es un contrasentido, le llaman la inteligencia artificial, cuando la inteligencia podría ser artificial, ¿no? Y pensamos que este término, esta denominación, el lenguaje no tiene un uso gratuito. Cuando acogemos la denominación de inteligencia artificial, ya estamos acogiendo el lenguaje dominador colonizante de la actual tecno-oligarquía, ¿no? La actual tecnocracia que está transformando y desplazando a la humanidad. Entonces, ¿por qué es un contrasentido en los términos que delata el contrasentido espiritual al que esta implementación tecnológica pretende llevarnos? La dominación, el vaciamiento, la intercambiabilidad de nuestras cualidades humanas. La llamada, y esto es algo que ya tiene un nombre,
todo este movimiento que abarca transhumanismo, posthumanismo, que tiene sus determinados filósofos como aceleracionistas, como Neil Lang, Peter Thiel, están denominados dentro de lo que se conoce ahora como la ilustración oscura. Es un movimiento de filosofía que justifica el siguiente paso, denominado transhumanista. Otra vez otro contrasentido del lenguaje. Sería mejor decirlo posthumano, posthumanista, porque domina el núcleo origen de las acciones de las élites tecnocráticas del mundo. ¿Y a qué viene todo esto? Pues lo que estamos padeciendo en estos momentos. La atención de nuestros niños, de nuestros jóvenes, ha descendido tremendamente. La comprensión de textos ha descendido tremendamente. Nuestro nivel de atención pedagógica era de 45 minutos, luego de 15. Ahora hablamos de algunos escasos 60 segundos. La experiencia poética, volvemos al núcleo de nuestro tema, busca recuperar, conservar, promover una sensibilidad no drenada ni colonizada por la actual agenda posthumanista tecno-oligarca que busca reemplazarnos. Por tal razón, es imprescindible convocar radicalmente, desde una raíz profundamente espiritual, histórica, creadora, la más ancestral disciplina y la más clara convicción de lo que cada uno de nosotros está llamado a hacer, porque podemos hacerlo, pues somos hijos de una tradición milenaria, de un legado de miles y miles de años que no van a disolver ni subvertir las lógicas malignas de los opresores de siempre, ahora enmascarados en la digital, robótica, desacralizante lógica de lo digital. Podemos hacerlo. Podemos no solamente resistir, sino transformar, liberar, sanar. Y esa acción, proponemos, está enmarcada en la experiencia poética. Y describimos lo poético en su sentido etimológico de poiesis, es decir, de creación, de realización a partir de la inspirada imagen o arquetipo que la dimensión trascendente, la dimensión divina, deposita en el corazón de los seres humanos, por lo que es necesario comprender la naturaleza de este acontecimiento. Y recordamos esta cita de este gran escritor, pensador alemán Ernst Jünger, cuando dice, y creo que es una cita que cae muy a cuenta de los momentos actuales que estamos viviendo: mientras el crimen prosperaba en el país, lo mismo que crece el moho en el bosque podrido, nos absorbimos profundamente cada vez más en el misterio de las flores, y sus cálices nos parecían más grandes y más radiantes que nunca. Pero sobre todo, proseguíamos nuestros estudios sobre el lenguaje, pues en la palabra reconocíamos la espada mágica cuyo brillo hace palidecer el poder de los tiranos. Palabra, espíritu y libertad son tres aspectos de una misma cosa. Cerramos la cita de Jünger, que se encuentra en esa gran y hermosa novela, poética novela, Marmorklippen, acantilados de mármol. La experiencia poética, entonces, para culminar,
como fuente espiritual para la comunidad, nos sitúa en la urgencia de alinear esfuerzos, acciones, convocaciones y planteamientos en torno a fortalecer esa palabra, fruto del silencio y de la escucha, para de ese modo recordar el espíritu, es decir, lo más alto e integrador de nuestra humanidad, y así realizar desde la verdad, la belleza, la bondad, esa plena libertad de llegar a ser lo que somos y no caer en los tiránicos derroteros de las suplantaciones y los condicionamientos que nos encierran y enfrentan unos con otros, cuando los que mueven los hilos de nuestro control, de nuestra alienación, volviéndonos consumidores, volviéndonos seguidores acríticos de tal o cual consigna, se ufanan de su gran influencia sobre nuestra pasividad y resignación. La propuesta para recuperar esa palabra y ese ideal de espíritu es valorar la palabra bien dicha, el respeto por la escucha de quienes tienen más experiencia que nosotros, la confianza en que no es nuestra vida un artículo de consumo y la vivencia contemplativa y agradecida de las grandes riquezas espirituales que poseemos en nuestra música, en nuestra danza, en las bellezas de la tierra, en las enseñanzas de nuestros ancestros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.